¿Qué tal, gente? Por aquí Gumer y esto es Score al Día Podcast. Hoy estaremos hablando sobre la NBA, sobre todo sobre los cambios que han sucedido estos 2 días de la agencia libre como tal, ¿no? Nos encontramos que antes de llegar a la agencia libre hubieron cambios como lo fue Brandon Bill a los Zoom, el cambio que sucedió entre Washington también con Celtic y Grizzly, que involucró a Porzingis, fue a Boston y Marcus Smart fue a Memphis. También nos pudimos ver el de Chris Paul, que pasó de Zoom primero a Wizard y después de Wizard pasó a Golden State. Estos dieron a Jordan Poole. Luego vimos lo que sucedió en el draft de la NBA y el día viernes se procedió con lo que fue la agencia libre, ¿no? Con algunas sorpresas, pero sobre todo con mucho dinero en la bolsa como tal, ¿no? Nos encontramos con que uno de los primeros que tuvo mayor magnitud fue el de Damon Green, que ya habíamos sabido que había renunciado a su opción como jugador, no quería un año más, quería un contrato de 3 4 años que le garantizaría por lo menos eh, terminar esos 4 años con 36 37 años, ¿no? Y sucedió. Recordemos que Golden State había contratado a Jordan Poole por una cantidad de más de 100 millones de dólares, cosa que ya no es cuestión de ellos porque Jordan Poole pasó a Wizard, por ende esa chequera de Golden State dio la oportunidad de que Damon Green se mantuviera en el equipo, ¿no? Damon Green fichó por 4 años, 100 millones, quiere decir que va a cobrar 25 años, 25 millones por temporada. Y el cuarto año es opción del jugador si él desea jugar o no. Estamos viendo que Jordan Poole promedió 8.5 puntos por partido, 7.2 rebotes y en asistencia sí estuvo alto, 6.8 asistencias, fue el número 13 de toda la liga. Aunque no lanza mucho, tiene un fulgor de 52%, pero es porque tampoco lanza seguido, ¿no? Más que todo es un jugador de fuerza, ¿no? Que te postea, que te defiende, que te hace asistencia y te puede agarrar rebotes, 5 o 6 rebotes por noche. También tenemos que hablar sobre Kyrie Irving, que es un jugador que, como lo sabemos, pasó a mitad de temporada de Brooklyn Nets a Dallas Mavericks. Estos se quedaron sin postemporada, sin los playoffs. Y este jugador quedaba libre. Este año se le finalizaba su contrato y él estaba tanteando, ¿no? El terreno y estaba como que buscando también una extensión de contrato, pero sobre todo estaba buscando qué equipos podrían ofrecer por él, ¿no? Sin embargo, Dallas le ofreció un contrato de 3 años y 126 millones, con el tercer año es opción de él. Y eh, se espera que, que esta temporada que viene sí superen la barrera de los playoffs, ¿no? Recordemos que ahí está Luka Doncic, también acaban de firmar a Seth Curry, el hermano de Curry. A él le dieron un contrato de 2 años por 9 millones, si no me recuerdo. Eh, sí, 2 años por 9 millones. Es un jugador que tiene 32 años, promedió 9.2 partidos, 9.2 puntos por partidos, pocos asistencias y tiene un porcentaje de 46 del field goal, ¿no? Es un buen tirador de 3 también, se corre. Se espera que Dallas tenga un mejor campeonato este 2023-2024. Seguidamente tenemos que Indiana Pacers también hizo su trabajo en la agencia libre y trajo al jugador de campeón de los Nuggets Denver, Bruce Brown, jugador de 26 años, que es un jugador que, si pudimos observar los playoffs, es un jugador que tiene buen rol en el equipo, que tuvo buen rol en el equipo de los Nuggets, un jugador un poco desapercibido, apenas tiene 26 años, promedió en la temporada 11.5 puntos, 4.1 rebotes, 3.4 asistencia, tiene un field goal de 48%. Y es un jugador que fue firmado
40 millones si no me recuerdo. Vamos a chequear aquí, Bruce Brown le dieron, sí, 45 millones por 2 años. Eso quiere decir que va a firmar, va a cobrar un poco de 20 millones por temporada, ¿no? Y es un buen jugador, es un buen fichaje que acaba de hacer este Indiana Pacers. Jugador que fácilmente podría encajar en otro equipo. Ya lo vimos como es su manera de juego, ¿no? Y apenas tiene 26 años. Ese equipo también de Indiana Pacers extendió el contrato a Tyrese Haliburton. Recordemos que este jugador viene de Sacramento en el 2021. Juega en Sacramento, fue cambiado. Y este es su tercer año en la NBA. Y le dan esa opción a la franquicia de Indiana Pacers de poder extenderlo para que el jugador se mantenga en ese equipo, ¿no? Y no vengan otros equipos con posibilidades, ¿verdad? Con chequera y se lo puedan quitar. Tyrese Haliburton es el único jugador novato en promediar más de 20 puntos y más de 10 asistencias en esta temporada. O sea, es un jugador novato, ¿verdad? Que nunca lo había hecho. Ningún jugador novato había hecho 20 puntos por partido y más de 10 asistencias en una temporada como novato. Firma un contrato de más de 200 millones, en principio es de 207 millones por el máximo, que son 6 años, si no me recuerdo, 5 años, y con una opción de que si este jugador llegaría a entrar en lo que es el top 5 player de los jugadores, de los mejores jugadores de la NBA, tiene como beneficio que ya no serían 207 millones, sino 260 millones. Entonces, es un buen jugador, este Tyrese Haliburton, apenas tiene 23 años, eh, tiene un field goal de 49%. Estuvo muy buena la temporada para este chico joven y esperemos también que cumpla sus expectativas como tal. Otro jugador joven que también debe cumplir con sus expectativas, ya por el contrato que también le dieron, es Desmond Bane, jugador de Memphis, de Grizzlies Memphis, jugador de 25 años de edad. Este tuvo su temporada, también es su tercera, y vemos que tuvo gran valor este jugador en los playoffs, sobre todo en los juegos contra los Lakers. Se esperaba un Dillon Brooks que sacara la cara por este equipo, un Ja Morant. Sin embargo, Desmond Bane fue un jugador baluarte. Sin embargo, ellos solo ganaron un solo partido, pero le dio esa vitrina para que tomara un contrato como el que tomó, que fue de esta renovación, fue de 5 temporadas por 207 millones. Imagínense. Va a cobrar más que Jack Morant. Este equipo de Memphis se le espera que no le baje a la marcha, ¿no? Este es un equipo que viene a quedar segundo lugar. Y salieron de Dillon Brooks, jugador, un poco tóxico, ¿no? Y ficharon también a Derrick Rose. Y también recordemos que hicieron el cambio por Marcus Smart. Hablando de Derrick Rose, jugador de 34 años, súper veterano, llegó a Memphis, ¿verdad? A este jugador le dieron un poco más de 6 millones, 6 millones y medio para ser exacto, por 2 temporadas. Se espera que sea ese veterano que pueda ayudar a Jack Morant. Ya vemos mucha similitud entre ellos dos. Jack Morant es un jugador muy potencial y muy explosivo. Esperemos que Derrick Rose lo guíe, ¿no? Derrick Rose viene a jugar con Nueva York. Mucha gente esperaba su regreso a Chicago Bulls. Lamentablemente esto no va a suceder, al menos este año. Y recordemos sus numeritos en Nueva York. Tuvo 5.1 puntos por partidos, 1.5 rebotes, 1.7 asistencia. No vio mucha acción. Solo tuvo 27 juegos. Jugó 12 minutos, 0.5 por partido. Otro jugador del que debemos hablar, que tomó un buen contrato, es el jugador Fred VanVleet, jugador de 29 años de edad. Recordemos que es era el antiguo base de Raptor y lo tomó los Houston Rockets. Este jugador se esperaba que fuera, ¿cómo
¿cómo se podría decir? Tomado por los Lakers. Los Lakers estaban hablando con él, haciendo oferta, más sin embargo fue Houston que se lo llevó. Este jugador va a cobrar 130 millones por 3 temporadas, un poco más de 40 millones por temporada, porque son 130 millones por 3 temporadas, disculpen. Es un jugador que viene de meter 19 puntos por partido, 4.1 rebotes, 7.2 asistencia. Fue el número 12 en ese renglón. Tiene un field goal de 39.3%. Es un field goal estándar. Recordemos que Fred VanVleet es un jugador que toma muchos tiros, la verdad. Jugador que tuvo un porcentaje de 3 en la temporada regular de 34%. Esperemos que Houston... se dice mucho de que Houston está como en un proceso de renovación también. Y que sinceramente Frank VanVleet pudo haber llegado a Houston fue por el cash, ¿no? El dinero. Houston todavía con temas salariales está por debajo. Puede hacer varias compras más. Y se espera que lo hagan en los próximos días. Al que también compraron, hablando de Houston, fue a Dillon Brooks, jugador que dijimos que es tóxico con Memphis Grizzlies. Jugador que tiene 27 años, promedió 14.3 partidos, 14.3 puntos por partidos con los Memphis Grizzlies y tomó un contrato de 80 millones por 4 años. En temporada regular jugó 73 partidos y en postemporada jugó 8 como tal. Bueno, le deseamos la suerte a Houston y que pueda dar la pelea, porque el año pasado no llegaron a los playoffs ni siquiera. Otro jugador que causó bastante revuelo por la magnitud de contrato que le dieron fue Jeremy Grant, jugador de los Trail Blazers. Recordemos que en Trail Blazers está Damian Lillard, jugador que hace días pidió su traspaso, quiere salir de ese equipo. Damian Lillard, que es un jugador que se le consideraba el más leal de la NBA por nunca salir de los Blazers, acaba de decir que se quiere ir y que quiere traspaso. Para no desviarnos, Jeremy Grant, jugador de 29 años de edad, metió 20 puntos por partido, 4.5 rebotes, 2.4 asistencias, tiene un field goal de 47.5. Y tuvo revuelo porque su contrato fue de 160 millones por 4 años. Quiere decir que va a cobrar casi que 40 millones por... No fueron 5 realmente. 160 millones por 5 años. Va a cobrar casi 40 millones por temporada. Esperemos que cumpla sus expectativas, ¿no? En temporada regular jugó 63 partidos, promedió 35.7 minutos. Tiene un porcentaje de 3 del 40%. Como ya lo dijimos, tiene 20.5 puntos por partido. También tenemos que hablar de Kyle Kuzma, jugador que pertenece a la filial de los Wizards. Tomó un contrato o una renovación con los mismos Wizards que va de 102 millones por 4 años. Kyle Kuzma, jugador de 27 años, no le fue tan mal. Metió 21 puntos por partidos, 7.2 asistencia, 3.7 asistencia y 7.2 rebotes. Disculpen ahí. Tiene un field goal de 44.8%. También que se le suelte a Kyle Kuzma. Otro que también renovó fue Chris Middleton, jugador de los Milwaukee Bucks. Se estaba rumorando que podría salir, que podría ser de tasa de cambio. Más sin embargo, este equipo de Milwaukee mantiene su Big Three, ¿no? Con Antetokounmpo y Jrue Holiday. Chris Middleton, que no viene de su mejor temporada, tuvo muchas lesiones. Promedió 15.1 puntos por partido, 4.2 rebotes, 4.9 asistencias en 33 juegos que fue los que jugó.
Deseámosle suerte y que se mantenga sano porque es un buen jugador. Tiene 31 años todavía, así que le queda mucho. Otro equipo que también sacó la chequera fue los Sacramento Kings. Que recordemos, ellos fueron el segundo lugar en la división y en la división oeste, y los eliminó fue Golden State. Pero esa fue una de las mejores series que pudimos ver en los playoffs, ¿no? Eh, Ellos renovaron a dos jugadores que los mantienen en las plantillas, obviamente. Uno de ellos es Domantas Sabonis, jugador que le dieron 214 millones por 5 temporadas. Claro está que como es una extensión, no va a salir en vigor esta misma temporada, sino que a partir del 2024 en adelante, la siguiente la campaña, es donde va a salir en vigor, ¿no? Este contrato como tal. Sin embargo, valía la pena comentarlo. Al igual que Harrison Baines, jugador de Sacramento Kings, gran baluarte para este equipo de 31 años de edad. En la temporada metió 15 puntos por partido, 4.5 rebotes y tiene un field goal de 47.3%. Esto lo hizo en 82 partidos. Jugó todos los partidos del equipo este señor. Y él firmó un contrato de 54 millones por 3 años. Un buen contrato para un jugador de 31 años. Otro que también causó revuelo es el alero Cameron Johnson, jugador que estuvo involucrado en el cambio de Kevin Durant con los Knicks y los Suns. Este jugador de 27 años de edad, cuando llegó a los Knicks, vio acción en muchos de los juegos y causó grata impresión, y por eso le dieron este contrato que fue de 108 millones por 4 temporadas. Jugador que tiene 27 años, mide 2.3 metros y que tuvo en la campaña un porcentaje de 47 de field goal, metió 15.5 puntos por partido y 4.4 rebotes en lo que fue 42 partidos. La mayoría de esto lo jugó con los Knicks Brooklyn. Hay que desearle mucha suerte a este jugador. Para terminar con esto, por aquí les tengo todos los cambios que se hicieron, ¿verdad? Y vamos con ellos. Tenemos que los Celtics le dieron a Porzingis. Ya sabíamos que le habían dado a Porzingis anterior a la agencia libre, ¿no? Le dieron 60 millones por 2 años. También a Brissett, 4.6 por 2 años. Tenemos que Chicago Bulls renovó a Vucevic 60 millones por 3 años. A White, 33 por 3. Carter, 20 por 3. Como ya habíamos dicho, Kuzman, 102 por 4 años. Orlando Magic a Ingles le dieron 22 por 2 años. Y tenemos que Minnesota Timberwolves le dio renovaciones a Ray, 42 millones por 3 años, a Milton, 10 por 2 años, a Brown, 8 por 2 años. Los Suns contrataron a Damian Lee, 5 millones por 2 años, a Watanabe le dieron 2 millones por 1 año, a Okogie le dieron 2 por 1 año también. Tenemos que los Lakers, buen equipo que no hablamos de ellos, también sacaron la chequera y renovaron a Hachimura, el japonés, 51 millones por 3 años. A Vince lo trajeron del Miami Heat. Miami Heat que le estaba dando 8 millones por temporada. Vino Laker o Pelinka, el gerente general, le dio 11, o sea, 3 más y se lo llevó. Firmó por 33 millones y 3 años. A Tyrese Prince le dieron 4.5 millones por 1 año, este jugador que viene de Minnesota. Y a Reddick 4.6 millones por 2 años. En Pelican, a Jones le dieron 53 millones por 4 años. También tenemos que Cavalier Cleveland renovaron a Lever, le dieron 32 millones por 2 años. Y a Niang le dieron 26 millones por 3 años. Tenemos que cerrar con los Nuggets,
que le dieron a DeAndre Ayton 3 millones por un año y a Reggie Jackson 10 millones por dos años. Hay también el Heat que le dio a Kevin Love 7.6 millones por 2 años y a Richardson 6 millones por 2 años. Esto ha sido hasta ahora los fichajes de la NBA, algunos que se me escapan, pero se espera que en los próximos días salgan más cambios y por aquí se los estaremos comentando. Recuerden que esto es Score al Día Podcast. Pueden buscarme en cualquier plataforma y me gustaría que fueran parte de esta comunidad. Se les quiere, bye. Hasta luego.